Siendo las 13 horas en punto, la 1 de la tarde en punto del día 28 de julio de 2021, se da inicio a la clase de Introducción al Estudio del Derecho del curso de recuperación académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano, semestre 2021-1, en su horario de 1 de la tarde a 3 de la tarde. A continuación se procederá a dar 5 minutos de tolerancia a los alumnos para que entren al aula virtual.
Carlos, buen día, ¿cómo estás? Buen día, maestro. Buenos días, Carlos. Bueno, ya se está haciendo costumbre que estemos tú y yo acá. Oye, Carlos, pues bueno, hoy es nuestra última clase seguramente del curso. ¿Pudiste repasar ayer? ¿Lo de ayer? ¿Tienes alguna duda del tema de ayer? No, maestro, ¿todo bien? Ok, vamos a empezar directamente ya con nuestra clase para poder avanzar en cuanto a tiempo. Si vas teniendo alguna duda, pues me interrumpes, ¿ok? Sí, maestro. Bueno, platicábamos el día de ayer que ahorita, abocándonos al estudio de los derechos reales, terminaríamos el curso, esta parte preliminar del derecho de bienes, ¿ok? Y bueno, vamos a estudiar algunos temas previos a el estudio de los derechos reales, como el tema de la posesión. Vamos a platicar de la posesión. Eso sería lo primero que tendremos que platicar. La posesión. La posesión no es un derecho real, a diferencia del resto de los demás derechos que platicamos, como el derecho de propiedad, usufructo, uso, habitación, hipoteca o prenda. La posesión no es un derecho real. La posesión la va a entender la ley como un poder de hecho que se ejerce respecto de un bien, un poder de hecho, un acontecimiento que se ejerce respecto de un bien. ¿Quién tiene físicamente, quién detenta físicamente un bien? A eso nos referimos con la posesión. En el caso de los bienes muebles, la ley presume que la persona que detente, la persona que tenga en la mano un bien o que tenga en su poder algún bien mueble, va a tener la posesión respecto de ese bien. ¿Ok? Y en el caso de los bienes inmuebles,
vamos a entender que la posesión la tiene la persona que puede estar disponible para ocupar determinado bien. La persona que tiene las llaves de una casa, la persona que tiene acceso a un inmueble. Esa es la persona que en términos generales tiene la posesión de los bienes inmuebles. ¿Ok? Y todas las reglas de la posesión vienen reguladas a partir del artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Ok? Entonces la posesión es un poder que se ejerce de hecho respecto de un bien, el que puede gozar de un bien propiamente dicho. Y no es lo mismo que propiedad. La propiedad sí es un derecho real. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver. El derecho de propiedad ya platicábamos que estaba conformado por tres tipos de derechos. El derecho de uso, de gozo y de disfrute. La posesión simplemente es un poder de hecho. Y hay algunas figuras en derecho positivo mexicano que protegen a la posesión y no a la propiedad. Por ejemplo, si una persona le quita la posesión a otra sin que esté autorizado por la ley, eso, por ejemplo, si una persona desposee a una persona respecto de un bien mueble sin su consentimiento, eso lo puedes llamar como robo. Sin el consentimiento de una persona, te apropias, tienes la posesión de un bien mueble, eso es robo, ¿ok? Y si hablamos de un bien inmueble en materia penal, si una persona le quita la posesión a otra, que la tenga jurídicamente, naturalmente, sin su consentimiento, ahí estamos hablando de despojo, lo que naturalmente se tendrá que aterrizar en la vía penal. ¿Ok? Bueno, pues en el caso del derecho civil, para poder recuperar la posesión, hay un juicio especial, hay una acción especial, que se lo conoce como acción reivindicatoria. La famosa acción reivindicatoria. Si una persona quisiera recuperar, no la propiedad, la posesión de un bien, porque la tuvo jurídicamente, o porque a lo mejor es propietario y necesita la posesión de sus cosas, se ejercita a través, obviamente esto se hace a través de un juicio, a través de una acción que se llama acción reivindicatoria. ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro esto que estamos comentando? Sí, maestro. Ok. Si la persona desposeer, si una persona le quita la posesión a otra de buena fe, sin saber, sin saber en principio que otra persona pues tenía la posesión de ese objeto, entonces no hay mayor sanción que la restitución de la posesión, pero si se le quita de mala fe, yo sé que una persona tiene la posesión de manera jurídica y a pesar de eso se la quito. Pues aparte de ser sancionado por las leyes penales, entonces la ley me merma para poder, o la ley me obstaculiza para poder demandar la restitución de esa posesión. ¿Ok? Esas son las reglas generales en torno a la posesión. ¿Y cuáles son las formas en que se puede perder la posesión? Vamos a hablar de algunas maneras o de algunas formas en las cuales se puede perder la posesión. En primer lugar, por abandono. Por abandono. Si yo tengo la posesión de un objeto y simplemente lo abandono, lo dejo en algún lugar, pues pierdo automáticamente la posesión. En segundo lugar, a través de una cesión onerosa o gratuita. ¿Qué es esto? Yo le voy a transmitir, le voy a ceder la posesión a otra persona. Si es gratuita es sin ningún tipo de precio, si es onerosa vamos a estipular siempre una contraprestación, una cantidad de dinero. ¿Ok? El siguiente supuesto para perder la posesión es la destrucción o pérdida de la cosa o del bien. Si se destruye o se pierde el bien respecto del cual yo tengo la posesión, pues naturalmente la voy a perder. Y obviamente ese bien tiene que estar dentro del comercio. Dentro del comercio. ¿Ok? Bueno. Entonces, otra manera de perder la posesión, que también esto no creo que requiera mayor explicación, es a través de una sentencia, a través de una resolución judicial. Una persona puede perder la posesión de un objeto, de un bien mueble o inmueble, a través de una sentencia porque el juez así lo considera competente.
O lo que comentábamos, que es otra causal, a través del despojo. Si una persona tiene la posesión de un bien inmueble, otra persona sin su consentimiento prácticamente desposee a la persona que tiene la posesión, pues también a través del despojo se puede quitar la posesión. Se considera despojo cuando una persona desposee de un bien inmueble a otra por más de un año. Por más de un año. ¿Okay? Despojo, recuerden que es una figura entonces de naturaleza penal. El ejemplo por excelencia aquí podría ser un contrato de arrendamiento. Si yo le rento a una persona y me debe rentas, pues hay algunos arrendadores que de pronto pueden pensar que es fácil en algún momento de la vida romper las chapas, las cerraduras y sacar las cosas de la persona que está rentando y cambiar las chapas. Pues ahí el arrendador, aunque sea dueño, está cometiendo el delito de despojo, porque no podemos quitarle la posesión a una persona a menos que una autoridad judicial lo determine. Necesitamos ser oídos y vencidos en juicio para que eso pueda pasar, y necesitamos una resolución judicial para poderle quitar justamente esta posesión a una persona. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, maestro. Ok. Bueno, otra causal, como les comentaba, para poderla perder la posesión. Ok. Otra vez, Luis. La posesión es un poder de hecho. La posesión es un poder de hecho, ¿ok? Y les estaba poniendo el ejemplo del arrendamiento. La posesión no se le puede vulnerar a ninguna persona a menos que lo acuerden, número uno, o dos, que el juez competente lo determine así a través de una sentencia. Les estaba poniendo el caso justamente de un contrato de arrendamiento donde un arrendador, la persona que renta, pues a lo mejor se le hace fácil romper las cerraduras y sacar las cosas de la persona que está rentando y cambiarle las chapas. Pues si no hay una orden judicial de por medio, eso se le llama despojo, es un delito de despojo, ¿ok? Nosotros no, los arrendadores no pueden hacer eso, las personas que rentan no pueden hacer eso, porque necesitamos ser previamente oídos y vencidos en juicio. Necesitamos atravesar por un proceso en donde el juez determina a través de una sentencia que una persona ha perdido justamente esta posesión. El juez mismo va a determinar que si la persona no quiere tener la posesión, en caso de que lo haya obligado a hacerlo, pues puede utilizar la fuerza pública. ¿Ok? Es lo que comentábamos. Bueno, otra forma de perder la posesión, como les comentaba, es a través de esta famosa acción que se hace a través de un juicio, que se llama acción reivindicatoria. Se llama acción reivindicatoria. ¿Ok? Si esos son los desalojos, cuando hacemos uso de la fuerza pública y el juez lo ha determinado de esa manera porque las personas no se quieren salir de manera voluntaria, pues entonces se tiene que hacer un desalojo, es correcto. ¿Ok? Obviamente para hacer uso de la fuerza pública, el juez lo tiene que autorizar, ¿eh? Y uso de la fuerza pública es a lo mejor ir con la policía, ir con cargadores, pero siempre tiene que haber una autoridad competente resguardando y vigilando en todo momento que no se vulneren otro tipo de derechos. ¿Ok? Bueno, esta acción reivindicatoria, como les comentaba, es la acción idónea en derecho para que a través de un juicio podamos reclamar la posesión de un bien. Puede ser de un bien mueble o de un bien inmueble. Generalmente lo hacemos con bienes inmuebles para recuperar la posesión de un bien inmueble, pero también puede ser a través de podemos estar hablando de un bien mueble, ¿ok? Y finalmente, la última causa para poder perder la posesión es la famosa expropiación por causa de utilidad pública. Si el Estado decide que necesita ocupar el espacio o el inmueble donde yo tenga la posesión plena, pues el Estado puede expropiar. Y naturalmente estamos hablando de una persona que puede tener la posesión o la propiedad. La posesión simplemente es poder ocupar el inmueble, quién lo ocupa, ¿ok? Y la propiedad, pues es quien es dueño. Contra la expropiación por causa de utilidad pública, cuando el Estado necesita apropiarse de ese lugar porque va a ser en beneficio de la propia sociedad, porque a lo mejor va a construir ahí algún hospital, alguna carretera,
o alguna institución en beneficio de la sociedad, en pro de la sociedad, pues es más importante el interés de la sociedad que el interés de unos cuantos. Contra la expropiación no hay ningún tipo de medio de defensa, pero siempre que el Estado me va a expropiar, el expropiado tiene derecho a que el Estado lo indemnice, a una indemnización. Y esa indemnización tiene que ser justa. Contra esa indemnización sí proceden los recursos legales que establece la ley. Si yo considero que esa expropiación no es justa, ahí sí puedo impugnar, puedo atacar ese acto formal del gobierno, del Estado, para que me indemnicen como debe de ser. Pero a través de la expropiación también se puede perder la posesión de un bien inmueble concretamente, como lo que estamos hablando. ¿Alguna duda referente a esto en torno de la posesión? Oiga, profe, Sí. por ejemplo, en el caso de que exista un desalojo para algunas personas que, eh, no sé, digamos, invadieron un terreno o no se quieren salir de un departamento que están rentando. Si en el caso del desalojo se les llega a afectar algún bien, no sé, le rompieron una tele, le golpearon un carro, algo, o sea, algo de valor grande. Si le pasa algo, ¿se les tiene que regresar o se les tiene que Eso es devolver? algo muy común en los desalojos y en los lanzamientos. Son muy delicadas esas operaciones y casi es muy raro el actuario. Desafortunadamente así funciona el mundo del derecho. Lo cierto es que a los funcionarios es incorrecto darles dinero, pero prácticamente los actuarios, que son los que tienen fe pública y los que son los funcionarios que van por parte del juzgado del desalojo, pues prácticamente le ponen tarifa a los abogados y eso es un tema, porque se están aventando prácticamente una responsabilidad enorme. Todos los actuarios cuando van a hacer desalojos tienen que asentar en un documento que se llama razón actuarial, tienen que asentar pormenorizadamente cada una de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se está desalojando a una persona. Y tiene que ser un inventario y un avalúo, bueno, un avalúo no, tiene que ser un inventario de todos los bienes que están propiamente siendo sacados a la calle. Y como los cargadores que contratan pues, generalmente son personas que se dedican a eso, pues lo único que hacen los cargadores en esos supuestos pues es sacar los bienes a la calle y punto, como pueden, ¿no? Siempre hay, desafortunadamente siempre hay bienes afectados, siempre hay bienes rotos, siempre hay bienes en estado que se vulneran, etcétera. Lo cierto es que también podríamos, esos propietarios de los bienes que se están afectando, lo cierto es que podrían demandar un tipo de responsabilidad a cargo de la persona que está desalojando, pero pues esa es otra historia. Y generalmente, como el actuario es el que va anotando propiamente en la razón actuarial el estado de los bienes y el actuario tiene fe pública, pues ¿a quién crees que le va a creer el juez? Al actuario. El Al actuario tiene fe actuario. pública, exactamente. Y eso Y es por muy ejemplo, común, ¿eh? si, perdón, profe, Sí, no, no, no. por ejemplo, si en el desalojo las personas que las están sacando graban todo eso, sirve de prueba, ¿no? Sí, sí sirve de prueba, pero pues lo único que vas a grabar, hay muchos criterios de la corte en torno a eso, ¿eh? Cuando una persona es grabada, ya sea a través de una videograbación o a través de un mensaje de voz, esas pruebas tienen que ser perfeccionadas en juicio, porque número uno, no se puede grabar sin consentimiento de la otra persona, ya lo dijo la corte, y en algunos supuestos, si no es bajo el consentimiento de una persona, el juez no puede valorar adecuadamente la prueba. Dos, si el juez la valorara, la tendría que perfeccionar con otro tipo de medios de convicción. Puede ser un testigo, puede ser un documento, etcétera, ¿no? Puede ser hasta una inspección judicial. Puede servir de medio de prueba, pero esas grabaciones que luego ofrecen las partes, que también graban a las personas luego mensajes de voz, siempre quedan a la opinión, siempre quedan al arbitrio de la autoridad judicial, ¿ok? Será él el que los valora al final del día, pero generalmente no les dan tanto valor a esas cosas. ¿Qué tiene más valor? Una grabación donde se está viendo que están sacando las cosas por instrucción de una autoridad judicial o la opinión de una persona que tiene fe pública, como es el propio actuario del juzgado. El actuario está asentando ahí, se está sacando un refrigerador, se pone en la orilla de la banqueta y bueno, ya lo que le pasa en la orilla de la banqueta ya no es responsabilidad de nadie. ¿Ok? Uh-huh. Ese es el gran problema de los desalojos. Entonces se comete una inmensidad de violación a un cúmulo de derechos, pero pues así son los desalojos. ¿Qué te puedo decir? Hay muchas historias, hay macabras en torno a los desalojos. Luego las personas no se quieren salir
tienes que llamar a la Cruz Roja para que decreten el estado de salud, si una persona está grave, si no está grave, y pues eso lo tiene que sentar siempre, en todo momento. Sí, luego hay personas que se plantan adentro del, no me saques porque no me sacas. Ujú. Entonces tienes que llamar a la Cruz Roja para que certifique, el actuario lo certifica en su razón actuarial y pues ya de manera voluntaria, pues, si tienen que llegar hasta cargar a la persona, me ha tocado ver que hasta cargan a las personas y las sacan de una manera muy delicada a la calle, ¿no? Y luego se Sí, ponen frente a la policía, pues esos desalojos son unas operaciones muy delicadas, ¿no? ok, ok. Pero sí hay juicios, digamos, que Sí, la gente mete. sí, por supuesto, así es Ok. correcto. Ok, bueno, ¿alguna otra duda en torno a esto de la posesión? Bueno, vamos a hablar ahora. Lo que me interesa que sepan es muy breve lo que les voy a comentar. Simple y sencillamente son figuras básicas. Vamos a hablar ahora del derecho de. Ahora sí vamos a estudiar los derechos reales. Recuerde que los derechos reales viene del latín res. La palabra real viene del latín res rei, que significa cosa. ¿Ok? ¿Qué significa cosa? ¿Cuáles son esos derechos reales? Ya se los comenté el día de ayer. Propiedad, uso, habitación, usufructo, servidumbre. Los vamos a ver todos el día de hoy. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar del derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho real más importante, el derecho real por excelencia. Y el derecho de propiedad está conformado por tres derechos, tres pequeños derechos. Ya lo platicábamos también ayer. El derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disfrute. El derecho de uso, el derecho de goce y el derecho de disfrute. ¿En qué consiste el derecho de uso? Bueno, la persona que tiene el derecho de uso tiene derecho a utilizar un bien. Yo puedo utilizar, si yo tengo la propiedad de una pluma, por decir algo de un útil escribiente, y tengo el derecho de uso, yo puedo utilizar esa pluma. La voy a usar, la voy a utilizar. El derecho de goce es el derecho prácticamente a disponer del bien. Yo puedo disponer del bien como yo quiera, porque yo soy propietario, puedo venderlo, puedo destruirlo, puedo rentarlo, puedo fraccionarlo, puedo disponer del bien como prácticamente yo quiera, porque yo soy el propietario. Y el derecho de disfrute, que lo vamos a ver más adelante, es el derecho para obtener, para percibir los frutos de un bien. ¿Ok? ¿Cuáles son los frutos? Eso lo vamos a ver ahorita. Hay una rama del derecho de bienes que se llama derecho de accesión. Ahí se estudia todo lo referente a los frutos. ¿Ok? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces el derecho a obtener los frutos, por ejemplo, vamos a pensar en una casa que se está rentando. La renta es un fruto en sí mismo, o en sí misma, ¿no? Yo tengo un bien, si puedo percibir algún tipo de beneficio de ese bien inmueble con una renta, pues entonces estamos hablando de un fruto, ¿ok? Hay tres tipos de frutos, los naturales, los civiles y los industriales. Ahorita vamos a platicar de ellos, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de lo que he comentado? Los comerciantes ambulantes también tienen el goce de todos estos criterios del derecho. ¿Cómo que el GOSEF? ¿A qué te Bueno, o refieres sea, con término? de la propiedad, de los bienes que tienen, por ejemplo, el puesto, su mercancía. No, bueno, ahí depende de cada supuesto. Si a lo mejor una persona está rentando un local, pues, No, no, no renta de local, sino los ambulantes como tal, los que se ponen en las banquetas. ok, los que se ponen las banquetas, hasta donde yo tengo entendido esto de las banquetas, generalmente hay una persona ahí que les cobra alguna cuota a esas personas que de pronto necesitas naturalmente un permiso especial administrativo para poder vender, pero, o para poder utilizar, pero estamos pensando en que es la vía pública, ¿ok? Ajá. Se Pero supone no que, son dueños, o sea, no pueden claro decir que que no son son dueños, dueños. no, pero por Ah, supuesto que no, por supuesto que no son dueños de la vía pública, eso es correcto. La calle es un bien de dominio público, todos podemos ujú. disponer de la calle, pero pues todas estas mafias enormes que
hacen, pues bueno, eso es parte, eso es un problema que tuviera que ser resuelto y ser parte de las autoridades, como estos lugares, ¿no? Como la Lagunilla, como Tepito, como todos esos lugares. Entonces luego si las autoridades quieren ahí plantear algún tipo de acción, pues sale peor, ¿no? Es la historia que ya conocemos. Ok. ¿Ok? Pero no se les emite ninguna escrituración ni ningún papel No, oficial. no, 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 por supuesto que no. No pueden apropiarse de la calle no es de ellos, eso es clarísimo. La calle es Ujú. un bien de dominio público. ¿Ok? Y por ejemplo, el tipo de juicio que se les aplica a ellos, sí, ¿cómo se llama? ¿Juicio para qué? No sé, por ejemplo, que tengo un franelero aquí enfrente de mi casa, ¿no? Y no quiere quitar sus botes o no quiere quitar su puesto Pues lo que que de tienes que repente hacer pone. ahí es dar vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público a lo mejor pueda dar vista a las autoridades administrativas, pueda dar vista a la delegación. También hay un instituto aquí en la Ciudad de México que se le llama el famoso INVEA, el Instituto Nacional de Verificación, bueno, el Instituto de Verificación Administrativa. Esas personas que van luego a verificar si los locales cumplen con las características. Se supone que esa autoridad administrativa tendrá la facultad propiamente dicha para que esas personas, para pedirles que se retiren de una manera amigable, ¿no? Si un Ajá. local se supone, un local que está rentado debidamente conforme a derecho no cumple las disposiciones administrativas, luego lo suspenden, lo clausuran. Entonces se supone que la autoridad ahí administrativa es la que tendría que estar resguardando ese tipo de situaciones. Ahora hay situaciones y los notarios también lo pueden hacer. Hay bienes que son del patrimonio inmueble federal, patrimonio, patrimonio inmueble federal, ¿ok? Y los notarios también pueden escriturar aquellos bienes inmuebles que se entiendan que son parte de la federación. Es otra historia. Una cosa es que sea de la federación o de algún estado y otra cosa es que sea de dominio público. ¿Ok? Ahí sí tienes que dar parte de la autoridad al Ministerio Público, quien a su vez lo hará parte o de la autoridad administrativa o de la autoridad jurisdiccional si es que cometen algún tipo de falta penal o civil estas personas. Ok, ok. Ok. Bueno, entonces, regresamos al derecho de propiedad. ¿Alguna duda de esto referente al derecho de uso, de goce y de disfrute? Bueno, Sí, maestro. ok. Hay una modalidad especial del derecho de propiedad, que es la famosa copropiedad. La copropiedad no es otro derecho real, es una modalidad especial del derecho de propiedad. La copropiedad se da cuando dos o más personas son dueños de un mismo bien, de una misma cosa. Puede ser que una persona no sea el único dueño de un inmueble, por ejemplo, puede ser que sean dos, tres, cuatro o cinco, en cuya parte compartirán ese derecho de la propiedad. A cada una de estas personas que comparte el derecho de propiedad con alguien más se le conoce como copropietario. Copropietario. Todas las reglas de la copropiedad vienen establecidas a partir del artículo 938 del Código Civil para el Distrito Federal. Y muchas reglas y muchas cosas que decir en torno a esto de la copropiedad. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, y esto es un tema muy común, una modalidad de la copropiedad es el conocido régimen de propiedad en condominio. En condominio, ¿ok? Estos inmuebles que son construidos de manera masiva, estos conjuntos habitacionales que de pronto tienen 20, 30, 40, las casas que sean, ¿no? O bueno, los departamentos, son departamentos, en su gran mayoría, claro está, ¿ok? En el régimen de propiedad en condominio, cada uno de los habitantes de estos inmuebles, de estos departamentos, pues son propietarios de sus departamentos. Yo puedo ser propietario de mi departamento y vivir en un conjunto habitacional. Entonces, ¿de qué son copropietarios? Ah, pues de las famosas áreas comunes. De las famosas áreas comunes. ¿Y en qué porcentaje van a ser copropietarios de esas áreas comunes? Bueno, del todo, vamos a suponer que el conjunto habitacional tiene 10 casas, ¿ok? Y cada uno de los departamentos mide exactamente lo mismo. Entonces, si son 10 copropietarios, si hay 10 habitantes, si hay 10 propietarios de cada uno de estos departamentos, lo que corresponda
en porcentaje su departamento frente a la totalidad va a ser el porcentaje que tengan de las áreas comunes. Vamos a plantear que son 10 departamentos, quiere decir que cada copropietario va a tener derecho a un porcentaje de 10% respecto de las áreas comunes, ¿ok? Las áreas comunes siendo todos, pues puede ser a lo mejor los cajones de estacionamiento a veces sí y a veces no, porque a veces sí los escrituran junto con los departamentos. Pero puede ser, por ejemplo, de las jardineras, del salón de usos múltiples, de los pasillos donde están las plantitas y todo ese tipo de áreas comunes. De ese porcentaje, de esas áreas comunes, es respecto de lo que son copropietarios. ¿Okay? Y hay tres tipos de regímenes de condominio. Está el condominio horizontal, el vertical y el mixto. ¿Okay? Recuerden ustedes que la materia civil es local. Eso quiere decir que cada estado tiene su propia legislación civil. Entonces, cada estado tiene su propia ley del régimen de propiedad en condominio. Aquí en la Ciudad de México hay una ley del régimen de propiedad en condominio. Ahí se regulan todas las normas referentes a la convivencia y a la manera de constituir estas modalidades de la copropiedad en condominio. ¿Okay? Los condominios horizontales son aquellos cuyas construcciones o cuyos edificios están construidos de manera horizontal, ¿okay? En línea recta, hacia el horizonte. Los verticales son los que están construidos para arriba. Vamos a suponer un edificio donde el 1 está en la planta baja, el 2 está en el primer nivel, el 3 en el segundo nivel y así subsecuentemente. Y los mixtos son los que están construidos tanto de manera horizontal como de manera vertical. ¿Okay? Así como para el horizonte, para arriba. Esos son los mixtos. ¿Okay? Y bueno, todo esto del régimen de propiedad en condominio está previsto en el artículo 951 también del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Ok? Les comentaba también que en el caso de utilidad pública se pueden expropiar también cualquier tipo de inmueble que sea considerado útil para el gobierno por alguna obra en particular, pues puede llegar a ser expropiados a cambio de su indemnización respectiva. Obviamente en estos condominios pues estamos hablando de varias personas, se torna un poquito más complicado, pero también puede llegar a pasar. ¿Ok? Bueno, hablamos del derecho de copropiedad. Cada uno de los copropietarios tiene un derecho que se le conoce como el derecho del tanto. ¿Ok? Vamos a ver un tema muy importante más tarde que se llama derechos preferenciales. El derecho del tanto prácticamente es la posibilidad jurídica que la ley le da a un copropietario para adquirir en igualdad de circunstancias la parte de otro copropietario que quiere vender. Por ejemplo, si yo soy copropietario de un inmueble y además 4 personas más lo son, 5 personas adquirimos un bien inmueble y yo deseo vender mi parte, el resto, antes de ofrecerla a un tercero, tengo que ofrecerla a los copropietarios. ¿Ok? Tengo que ofrecérsela a los copropietarios, porque si no se puede anular esa venta en el futuro. Oigan, señores copropietarios, voy a vender mi parte a Juan Pérez. ¿Alguno de ustedes está interesado en adquirir mi parte? Y ese derecho tiene que ser renunciado. Se tiene que renunciar de manera escrita, por escrito. Antes la ley hablaba de 15 días, ahorita habla ya de 30 días para hacer valer ese derecho. Entonces, ese derecho se tiene que hacer valer de manera expresa, porque si no se puede anular una venta. ¿Ok? Ese es el derecho del tanto que nace de la copropiedad. ¿Ok? Y los copropietarios pueden adquirir un bien. Hay una palabra que ustedes tienen que conocer que se llama indiviso. Indiviso quiere decir un bien que no se puede dividir. No se puede dividir de manera cómoda. ¿Ok? Hay muchas escrituras que dicen que que los copropietarios adquieren pro indiviso. ¿Qué significa pro indiviso? Antes de dividirse, antes de seccionarse. Están adquiriendo todos, los 5 copropietarios están adquiriendo el edificio sin haber sido dividido, pro indiviso, antes de que exista cualquier tipo de división en el mundo del derecho, porque a lo mejor estos inmuebles no admiten cómoda división. Cuando una persona adquiere la copropiedad de un bien, no quiere decir que
un copropietario sea dueño de la cocina y otro del baño y otro de la sala. Eso no es posible en el mundo del derecho. El derecho asume que todos son copropietarios en el porcentaje que les corresponde de cada partícula de ese bien. Cada partícula de vidrio, cada partícula de cemento, cada partícula de la cocina se divide en el porcentaje que cada uno le corresponde. Si el bien admite una cómoda división, pues se puede establecer un régimen de propiedad en condominio para que cada quien pueda ser dueño de su parte. Si es un inmueble que tiene 5 departamentos, pues a lo mejor cada uno de los copropietarios se puede quedar con uno. Pero si es un inmueble enorme donde no hay departamentos y no admite cómoda división, generalmente lo que decide el juez al final es que se remate ese bien y cada quien adquiere el dinero. ¿Ok? Eso en el caso de que no se admita una cómoda división. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de esto que estoy comentando? Por ejemplo, los dueños locales de mercados públicos, cuéntanos si les otorgan escrituras. No, generalmente les otorgan un título, les otorgan un título, es un título chiquito a manera de boleta que les da el derecho para utilizar esa fracción o ese local del mercado. Y ese título también se puede transmitir, pero es un derecho de uso, es un derecho que te permite utilizar esa fracción o ese local específico del mercado. ¿Ok? Allí no hablamos del derecho de propiedad, porque pues el mercado es como dices tú, no es propiamente de una persona. Lo que se les da es un certificado para que de manera vitalicia puedan utilizar ese espacio y lo puedan transmitir de la manera que estimen pertinentes. ¿Ok? Bueno, tienen vigencia esos usos de los locales. Generalmente puedes establecer vigencia o no, eso ya es a criterio de las partes. Puede ser que la persona les confiera el uso de manera temporal o el uso de manera permanente. Eso ya será a criterio de la persona que está transfiriendo el uso. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de algunas otras reglas especiales en torno al derecho de la copropiedad. Por ejemplo, en el caso de los árboles, vamos a pensar en esto. Hay algunas reglas especiales. ¿Qué pasa si yo tengo una casa y un árbol, el árbol del vecino invade mi propiedad? ¿Qué podemos hacer en ese supuesto? ¿Alguien sabe? Si el árbol del vecino, si de repente crece el árbol del vecino y la rama invade mi casa, Pues se le puede hablar a la delegación. si está invadiendo, si el árbol del vecino está en territorio del vecino e invade mi predio, primero pues intentas hablar con el vecino, pero si no hay una regla especial en el Código Civil que me permite a mí cortar la rama que está invadiendo mi predio. Cosa diferente a si el árbol está en la vía pública. Si el árbol está en la vía pública y las ramas del árbol y las propias raíces se están afectando, ahí sí tenemos que hacerlo del conocimiento de la autoridad administrativa para que llame a las personas que sean conducentes y poden o talen ese árbol, ¿ok? Porque están afectando mi propiedad. Si hay una afectación a la propiedad, se puede pedir una indemnización a la autoridad, ¿ok? Esa es una regla especial. Otra regla especial, hay una rama del derecho de bienes que se llama el derecho de medianería. ¿En qué consiste ese famoso derecho de medianería? Pensar en esos condominios de uso habitacional que les estoy platicando. Si ustedes viven en un departamento que está en un condominio, a lo mejor su pared, la pared de su sala, es la pared de la sala también del vecino. ¿Okay? Entonces, en ese supuesto, ¿de quién es la pared? ¿Suya o del vecino? ¿Qué creen ustedes? ¿De ambos? El lado de mi pared es mía. Exacto, de ambos. El lado de mi pared es mía y el lado de la pared del vecino es del vecino. Así lo establece el propio Código Civil. Y ahí, por ejemplo, no puede establecer ningún tipo de entrada ni de ventana. Pero si yo estoy en un condominio y esa pared da a la vía pública, pues a lo mejor yo sí puedo establecer ahí algún tipo de acceso o algún tipo de ventana. Esa es la regla que establece el propio código. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta este momento? Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿las mascotas también son un bien? A eso voy, justamente. A eso voy, justamente. Justamente a eso voy. Bueno, justamente el tema de los animales bravíos es otro tema que tenemos que ver ahorita. ¿Qué pasa con los animales bravíos?
Recuerden que un bien mueble es aquel que puede ser desplazado por sí mismo o por otra persona. En el caso de algunos animalitos, por ejemplo, como en el caso de las gallinas, sí se les considera bienes inmuebles. Los animalitos, independientemente de que están protegidos por las leyes y sean seres vivos, pues hay una regla especial, hay reglas especiales que se regulan en el Código Civil respecto de la apropiación de animales. Y en torno a las reglas del derecho civil, un bien o una cosa puede ser objeto de apropiación. Si los animalitos pueden ser objetos de apropiación, también son considerados como propiedad, como bienes justamente de los dueños, ¿ok? Y hay ciertas reglas, por ejemplo, con los animales de caza. Si un animal de caza adquiere algún tipo de, obviamente de caza, algún tipo de animal permitido por la ley naturalmente, ese tipo de animal que ha cazado el animal de caza, pues se considera que es dueño del propietario, del animal que cazó, ¿no? Más bien dueño del sí, es si mi perro de casa caza un pato, por ejemplo, y esté permitido por la ley, ese pato es el dueño del perro de casa, en pocas palabras, ¿ok? ¿Y qué pasa también? Hay reglas referentes a estos animales bravíos. Si una persona tiene un perro y es muy bravo el perro y afecta a alguna persona, pues naturalmente ese dueño tiene que responder por las afectaciones que hace ese animal, ¿ok? Tiene que indemnizar naturalmente a la persona que fue afectada, tiene que correr con los gastos médicos. Así lo establece la propia ley. Entonces, tengan cuidado con esos animales bravíos. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna Pero, duda? ¿y cómo se puede certificar una mascota? ¿Cómo certificar? Bueno, es que me imagino, por ejemplo, yo eh, consigo un perro con pedigrí, me dan el papel y de cierta manera yo creo que eso a mí me ayuda para comprobar que es mío, pero Recuerden no que hay una todos los regla, es animales. justamente esto que les acabo de comentar. Por eso les platicaba las reglas de la posesión antes de entrar a propiedad. Se supone que hay una regla con los bienes muebles. Hay una regla especial con los bienes muebles. Los que tengan, y así lo dice el propio código, los que tengan la posesión de un bien mueble, que en este caso lo podemos entender como un animalito, se asume que son propietarios en derecho. Si el animalito vive conmigo, pues obviamente tengo la posesión del animalito y la ley entiende que yo tengo la propiedad de ese animal, que yo ejerzo un derecho respecto de ese animalito, ¿ok? Independientemente del papel, del pedigrí, de lo que sea, pues para acreditar justamente la tenencia acredita propiedad, es la presunción que establece la ley. Ahora, pues, un perro no es un objeto, obviamente, ¿no? Un gato. Ujú. En un caso de juicio, si yo quisiera acreditar la propiedad de un bien inmueble, que no es un animal, yo tengo que exhibir la factura, ¿ok? A lo mejor yo adquirí un mascota, un perrito, ¿no? Pues mascota me va a dar a lo mejor una cuenta de compra, situaciones de naturaleza y yo lo puedo acreditar. Si tú compras, por ejemplo, un pants en o una prenda en un mercado de estos ambulantes, pues cómo vas a acreditar la propiedad, no te dan nota, pero tú tienes la tenencia tú tienes la posesión del bien. Se presume que tú eres el propietario. Lo mismo pasa con los animales, ¿ok? Aunque sean callejeros. Pues si tú te quieres apropiar un animal callejero, pues sí, Ok, ok. exactamente. Ok, bueno, vamos a hablar de algunas otras reglas especiales de este del derecho de bienes. Cuando las personas se casan, contraen nupcias a través del matrimonio, se pueden casar por separación de bienes o bajo el régimen de sociedad conyugal. Hay ciertos bienes que no entran a la sociedad conyugal. Por ejemplo, los bienes que se heredan, los bienes que se legan, los legados. ¿Qué son los legados? Ahorita les voy a explicar eso. ¿Okay? Una cosa es la herencia, una cosa es un heredero y otra cosa es un legatario. El heredero es el que adquiere todas las cosas, todo el patrimonio de una persona que ha fallecido. Y la persona que adquiere un legado es una persona que le heredan una cosa en particular. Todas las cosas se las heredo a mi esposa y mi hijo, excepto este carro que se lo quiero heredar a mi hijo. Eso es un legado. Con una persona hereda una cosa en particular. Los bienes que se heredan, que se adquieren a título de herencia o a título de legado, no entran por regla general en la sociedad conyugal. Eso es importante. ¿Ok?
¿Qué otros bienes no entran en la sociedad conyugal? Los tesoros, ¿sí? Hay una regulación en el Código Civil de los tesoros. ¿Qué vamos a entender como un tesoro para efectos legales propiamente? Ahorita les voy a comentar. Un tesoro es ese conjunto de dinero o alhajas cuyo propietario se ignore. Si yo me encuentro dineros o alhajas en algún lugar, puede ser en mi casa, puede ser en la calle, puede ser en algún otro lugar, dinero o alhajas cuyo propietario se ignore, eso es un tesoro para efectos del derecho. Los tesoros tampoco entran en la sociedad conyugal, tampoco el don de la fortuna. ¿Alguien sabe qué es el don de la fortuna o a alguien se le ocurre? No, ganarse la lotería. Exacto, de hecho sí. Todo ese tipo de juegos de azar y de sorteos. Si una persona se gana la lotería, el melate, el progol, todo eso es el don de la fortuna. Eso no entra en la sociedad conyugal. Ni tampoco entran los bienes que los cónyuges hayan adquirido antes de casarse, bajo el régimen de sociedad conyugal. Pero son algunas reglas especiales para que ustedes las tengan en consideración. ¿Los seguros de vida entran en este caso? No, los seguros de vida tienen reglas especiales, ahí hay beneficiarios, esos se rigen bajo una ley especial, una ley de contrato de seguro. Hay una ley que se llama Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas del Seguro o la ley de contrato de seguro. Conforme a reglas que se establezcan en la póliza famosa, se van a adquirir estos bienes. Puedes establecer un beneficiario o puedes incluso establecer qué pasa si tú falleces, ¿ok? Incluso hay figuras semejantes o símiles al testamento en el caso de los seguros, ¿ok? Y por ejemplo, si alguien heredara un 50 y 50% de una póliza y fallece antes del cobro, uno de los beneficiarios, Ahí se se tiene da que el 100. establecer, ahí hay varios supuestos. Si la persona hizo testamento, entonces tenemos que ver a quién dejó como heredero en el testamento. Si no, aplican las reglas de la sucesión legítima. Y en el caso tanto de las cuentas bancarias como de los beneficiarios en las pólizas, se le da siempre la preferencia a las personas que han sido nombradas como beneficiarias. Antes la ley hablaba de una figura doctrinal que se llamaba el testamento bancario. Y ese testamento bancario, un porcentaje del dinero se lo dejaba a los beneficiarios y otro a los herederos en el testamento. Para no tener problemas, lo que se sugiere es que se nombre el mismo beneficiario, porque si no al rato van a tener que estarse peleando con el asegurador. Ok, ok. Ok. Esto que les comentaba del derecho de accesión regula los frutos. Les comentaba que hay tres tipos de frutos. Los frutos naturales, los frutos civiles y los frutos industriales. Los frutos naturales son aquellos que se obtienen derivados de alguna figura civil como el arrendamiento. Por ejemplo, una renta es un ejemplo de un fruto de carácter civil. Los frutos naturales son aquellos frutos que se derivan como consecuencia directa de la naturaleza, como una cosecha. Si yo soy dueño de un terreno y da algunos frutos, pues esos frutos, justamente esas frutas, esos mangos, esas manzanas, son frutos naturales y yo puedo disponer de ellos como yo desee. ¿Ok? Y los frutos de naturaleza industrial se refieren a la participación que una persona puede tener en alguna empresa o en alguna sociedad. Ahora que platicábamos de las sociedades mercantiles y de las sociedades civiles, recuerden que las personas acreditan su participación en una sociedad a través de acciones o partes sociales. Los beneficios que me da una acción, yo puedo tener derecho a percibir ciertas utilidades, cierto dinero. Ese beneficio, ese producto, ese dinero que por el simple hecho de tener esa acción o esa parte social yo puedo obtener, es un fruto industrial, los derivados de las empresas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, ¿me podrías repetir el de los frutos civiles, por favor? Los frutos civiles son aquellos que se obtienen respecto de alguna figura civil, ¿ok? Vamos a hablar de alguna figura o alguna institución que esté prevista en el Código Civil. El contrato de arrendamiento permite que tú le des el uso y el goce a una persona, tú siendo propietario, y tú puedas obtener a cambio una renta, tú te vas a enriquecer. Como tú eres propietaria de ese bien inmueble, tú puedes rentarlo y tú vas a obtener un beneficio, una renta, un beneficio en dinero. Esa renta es un fruto civil. ¿Sí me explico?
Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? Hay un capítulo muy interesante en el Código Civil referente al dominio de las aguas. Dominio de las aguas. Yo les comenté en un momento dado que todo pertenece originalmente a la nación, todo es del Estado, ¿ok? Absolutamente todo, esa es la propiedad originaria, originariamente todo es del Estado. Y nosotros los particulares, ¿cómo es que somos propietarios de cosas? Nosotros tenemos una propiedad derivada. El Estado nos permite apropiarnos de ciertos inmuebles, de ciertas tierras, e igual de las aguas. Originalmente la nación es propietaria de todas las aguas de la federación, pero confiere también, puede conferir a favor de los particulares esto de dominio de las aguas. Por ejemplo, si alguien es propietario de un rancho enorme y en ese rancho enorme a lo mejor hay una pequeña laguna, pues el propietario del rancho pues es el propietario de esa pequeña laguna. ¿Ok? Esto como propiedad derivada. Y de aquí podemos hablar de dos figuras interesantes también en derecho de bienes. Uno que se llama abulsión y otro que se llama aluvión. Vamos a hablar primero de la figura de la abulsión. ¿Qué es la abulsión? Imagínense que ustedes tienen un rancho enorme y tienen una laguna. Y junto tienen otro vecino, también millonario, que tiene también un rancho. Y parte de esa laguna, pues también está en la propiedad del vecino. ¿Qué pasa si ustedes, propietarios de ese rancho, tienen esta laguna y de repente por la fuerza del agua, por el roce del agua, les desprende un pedazo de tierra de su rancho y ese pedazo de tierra para, finalmente la corriente lo arrastra y se deposita en el rancho del vecino? Pues ustedes ya perdieron ese pedazo de tierra, ya perdieron ese pedazo de tierra, porque la corriente del agua provocó que ese pedazo de tierra fuera a parar al lago, la propiedad del vecino, y eso se llama abulsión, cuando por el desprendimiento, cuando se desprende, cuando hay un desprendimiento de la tierra como consecuencia directa de esta corriente de agua, ustedes pierden esa propiedad de tierra y ahora será propiedad del vecino. Eso es aluvión, eso es abulsión, perdón, eso es abulsión. ¿Está claro? Eso es abulsión. ¿Está claro? No, pues independientemente del desastre natural, puede ser una tormenta. Lo cierto es que si se desprende ese pedazo de tierra y va a parar al vecino, pues eso ya no es tuyo, así lo dice el Código Civil. Eso es la abulsión. ¿Está claro esto que platicamos de la abulsión, jóvenes? ¿Alguien tiene Sí, alguna duda? Ahora vamos a hablar del aluvión. El aluvión es totalmente lo contrario. ¿Qué pasa si al vecino se le desprende un pedazo de tierra y la corriente lo lleva a mi rancho? Pues ahora yo ya soy propietario de ese pedazo de tierra nueva. ¿Ok? El aluvión es totalmente la operación inversa. ¿Está claro esto que estamos platicando? Sí, maestro. Ok. Vamos a seguir hablando de estos temas de derecho de copropiedad porque hay algo muy importante. Esto que les está hablando de los derechos preferenciales. Derechos preferenciales. Ya les comenté que cuando hablamos de derechos preferenciales podemos hablar de tres figuras. Podemos hablar del derecho de preferencia, derecho del tanto y derecho de preferencia por el tanto. ¿Ok? Son tres figuras totalmente diferentes. Derecho de preferencia, derecho del tanto y derecho de preferencia por el tanto. ¿Ok? Derecho de preferencia, derecho del tanto y de preferencia por el tanto. El derecho de preferencia, que es el primero, el derecho de preferencia, permite que una persona sea preferida en una venta. ¿Ok? Esto se da en la copropiedad, ya se los comentaba. Se da en la copropiedad, se da también en el usufructo. Ahorita les voy a platicar. Se da en el usufructo y se da en la herencia.
¿Por qué? Les voy a comentar por qué. En el caso de la copropiedad ya lo platicamos. Si 5 personas son propietarias de un inmueble y una persona quiere vender su parte, el resto de los coherederos, el resto de los copropietarios tienen derecho a ser preferido en esa venta. Oigan, señores, yo voy a vender mi parte, ustedes son copropietarios, ¿les interesa? Primero le tengo que preguntar al resto de los copropietarios porque ellos tienen derecho a ser preferidos en esa venta. Por eso se llama derecho de preferencia. El derecho que tiene una persona a ser preferido cuando se va a vender en la copropiedad una parte. La parte que cada copropietario tiene de esa copropiedad se le conoce como parte alícuota. ¿Cómo se llama la parte que a mí me corresponde como copropietario? La parte alícuota. Voy a vender mi parte alícuota, mi parte de la copropiedad. ¿A alguien le interesa? ¿Sí o no? Tienen 30 días para decirme. Si en 30 días no renuncian por escrito a ese derecho, voy a vendérselo a un tercero. Ese derecho de preferencia, específicamente en el caso de la copropiedad, ya les comento a ustedes que se llama derecho del tanto. Específicamente ese derecho preferencial, en el caso de la copropiedad, se le conoce como derecho del tanto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. Ok. En el caso de la herencia también, ¿qué pasa si 5 personas adquieren a título de herencia un bien inmueble? Pues son coherederos. Si alguno de los coherederos quiere vender su parte, lo mismo. El resto de los coherederos tienen derecho a ser preferidos en igualdad de circunstancias en esa venta antes que un tercero. Y en el usufructo, que es una figura que vamos a ver ahorita, más tarde, si yo soy propietario y permito que una persona use y disfrute un bien mío, la persona que tiene ese derecho de uso y de disfrute también tiene derecho a ser preferido en una venta en igualdad de circunstancias. Por ejemplo, la propia renta, el propio contrato de arrendamiento es un usufructo. Yo te voy a dar el uso y el disfrute de este departamento a cambio de un dinero. Tú tienes derecho a ser preferido como inquilino antes que un tercero. Pero aquí hay una figura muy especial. En este caso de la renta vamos a hablar de un supuesto muy especial. ¿Ok? Por eso lo quise dejar al final. En el caso del arrendamiento, cuando se renta una cosa, un bien, el inquilino tiene derecho a ser preferido en una venta. De igual manera, aquí se da el derecho de preferencia por el tanto. Ya estamos hablando de derecho de preferencia por el tanto. Si una persona está al corriente en su pago de rentas, lo primero es que debe de estar al corriente en la renta, y lleva más de un año rentando ese inmueble, tiene derecho ese inquilino a ser preferido en una renta. Ese derecho se le llama específicamente derecho de preferencia por el tanto. Solamente se da en el caso del arrendamiento. Y el fundamento es el artículo 2448J del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de comentar? Que es muy importante. Eso se da específicamente en el caso del arrendamiento. Se llama derecho de preferencia por el tanto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, maestro. Ok, entonces que les queden claras estas tres figuras. Derechos preferenciales. Una cosa es derecho preferencial, otra cosa es derecho del tanto y otra cosa es derecho de preferencia por el tanto. Oiga, profe, por ejemplo, las personas que empiezan a adquirir una casa, digamos, de Infonavit o Viste, que van pagando cada año cierta cantidad para liquidar ese bien, Uh-huh. ¿cómo, o sea, si está permitido, digamos, rentarla aunque no tengas las escrituras y no Puede la estés rentar quien usando? tenga la posesión. Ojo, en el caso del arrendamiento, si yo te voy a rentar una casa, yo puedo establecer una cláusula donde te prohíba rentar el subarriendo, ¿ok? Hay un principio en derecho que se dice que la voluntad de los particulares es ley en el contrato. Mientras no esté prohibido por la ley o por las partes, sí se puede. Si el contrato de Infonavit dice que no lo puedes rentar,
pues no lo puedo rentar. Si lo rentas, ¿qué pasa? Mientras no se entere Infonavit, no vas a tener problema. Pero si se llega a enterar Infonavit, y eso dice el contrato, tienes prohibición para rentar, pues Infonavit puede rescindirte el contrato. ¿Ok? O sea, se anula la venta. Si la consecuencia que se estipula en el contrato es esa, sí. Puede ser que te estipule una pena convencional, pero generalmente establece la rescisión del contrato. O sea, que se acabe, que se termine el contrato. ¿Ok? Y el dinero que ya se dio se pierde. Hay que ver cómo dice el contrato. Todos los contratos lo estipulan. Generalmente estos del Infonavit son bien abusados y sí dicen que ese dinero ya no se te puede restituir como pena convencional. ¿Ok? Y se desalojan a los que estaban rentando, a quienes estaban utilizando. Exacto, esto ya será cuestión del proceso que plantea Infonavit. Así es. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, No, ninguna. vamos a hablar ahora. Esto es lo que me interesa que sepan del derecho de propiedad. Oiga, profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? por ejemplo, los bienes que son, que se pierden a causa de un fenómeno natural o algún desastre natural y no están asegurados, ¿ya se pueden volver a recuperar de alguna manera? ¿Por medio del Estado? No, por supuesto que no. Si tú tienes, para eso existen justamente los seguros, el contrato de seguro. Tú puedes asegurar tu casa y hay empresas que se dedican a asegurar justamente ese tipo de temas, pero el Estado no tiene por qué asegurártelos. A menos que contrates un seguro para tu vivienda o cuando adquieres un crédito también te hacen contratar un seguro para vivienda. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Ok. Bueno, vamos a hablar del segundo de los derechos reales. Vamos a hablar ahora del usufructo. Del usufructo. Las reglas del usufructo vienen establecidas a partir del artículo 980 del Código Civil para el Distrito Federal. Y ojo con lo que les platiqué del derecho de propiedad. Yo les comenté que el derecho de propiedad se divide en tres derechos. Derecho de uso, derecho de goce y derecho de disfrute. Quien tiene esos tres derechos es propietario. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué pasa con el usufructo? Si yo soy propietario y tengo estos tres derechos, en derecho se permite la posibilidad de que yo me reserve, yo me quede el derecho de goce, el derecho de actuar como dueño. El que va a disponer del inmueble, porque es propietario, soy yo. Yo soy el que va a decidir qué va a pasar con ese bien. Y el derecho de uso y el de disfrute, el derecho a utilizar un bien y a obtener los frutos de ese bien, se lo puedo transmitir a otra persona. Cuando yo me reservo el derecho de goce y transmito el derecho de uso y de disfrute, estamos frente a la figura del usufructo. Por eso se llama usufructo, derecho de uso y obtener los frutos, derecho de usufructo. ¿Y cómo define la ley al usufructo? Pues es un derecho real, para empezar, temporal, para usar y disfrutar bienes ajenos. ¿Por qué ajenos? Porque yo no tengo el derecho de goce. El que tenga el derecho de goce es el que puede disponer del bien, por eso es ajeno. Y algunas cosas que decir en torno a este usufructo, ¿ok? La persona que se reserva el derecho de goce se le conoce en el mundo del derecho como nudo propietario. Como nudo propietario. Si yo me reservé el derecho de goce, yo soy el nudo propietario. La persona a la que le transmití el derecho de uso y de disfrute se le conoce como usufructuario. Usufructuario. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No, ninguna. Ok. El derecho de usufructo es un derecho temporal. ¿Por qué? Porque siempre se va a establecer un tiempo para este derecho. Puede ser que sea vitalicio. Puedo establecer el usufructo vitalicio. Va a durar toda la vida. ¿Ok? Le voy a dar el usufructo. Es más, hasta se puede instituir en el testamento. Yo puedo dejar un usufructo en el testamento. A lo mejor tengo miedo de que mi esposa o de que mi hijo, alguno de los dos se lance. ¿Quién es más prudente? Pues mi esposa. Mi esposa, voy a dejar el usufructo. A mi esposa le voy a dejar
la nuda propiedad y a mi hijo le voy a dejar el usufructo vitalicio hasta que se muera mi esposa. Cuando mi esposa se muera, automáticamente se extinguiría ese usufructo. ¿Para qué? Para que el niño no pueda disponer de la casa cuando sea mayor de edad y saque a mi esposa. Eso también se puede hacer. ¿Ok? O puedo establecer un usufructo de manera temporal también. Te voy a dar el usufructo por 5 años de un bien. Entonces, ¿el usufructo es con límite? Sí, siempre es temporal, siempre se establece un tiempo. Puede ser de por vida, puedo establecer que sea de por vida, en cuyo caso será vitalicio, o puedo establecer un límite por 5, 6 años, 10, los que tú quieras. ¿Ok? Tenemos esas dos posibilidades. ¿Sí me explico o no? Sí. Ok. ¿Qué pasa si se extingue el usufructo? Ahorita les voy a explicar las causas de extinción del usufructo. Pues como si fueran imán, esos tres derechos se vuelven a unir. El derecho de uso, de goce y de disfrute, automáticamente, el derecho de uso y de disfrute, como si fueran imanes, automáticamente se atraen hacia el derecho de goce. Y el que tenga el derecho de goce, de nueva cuenta va a tener ese derecho de propiedad con sus tres derechos, uso, goce y disfrute. Y cuando se extingue el usufructo y se vuelven a reunir los tres derechos, eso se llama consolidación de la propiedad. Cuando se extingue el usufructo, se consolida la propiedad otra vez. Los tres derechos se vuelven a reunir a favor de la persona que tenga el derecho de goce, a favor del nudo propietario, y eso se llama consolidación de la propiedad. Y ojo, porque esa consolidación genera impuestos. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ¿en qué casos? Ahora sí vamos a hablar de las causas de extinción. Causas de extinción del usufructo. ¿Ok? Número 1, a ver. Y cuando se otorgó puso albaceas va con B, en las propiedades y herencias, y él o ella mueren, ¿qué pasa? El albacea solamente es la persona que se va a encargar de administrar los bienes del decuyus, del fallecido. Lo único que tiene que hacer el albacea es administrar esa herencia. Cuando el muertito fallece, deja un cúmulo de derechos y obligaciones pendientes por cumplir. El albacea se va a encargar de pagar esos pasivos y de repartir lo que haya sobrado de esos pasivos a los herederos. Si un inmueble está dado en usufructo y tiene que ser liquidado, pues el albacea, en ejercicio de funciones, tendrá que hacer las operaciones conducentes en derecho para poder rematar ese bien y pagar las deudas y lo que sobre repartirlo a los herederos. Eso tendría que pasar. ¿Okay? Pero por ejemplo, si muere esta albacea y hay pendientes, el Se muere heredero otro es el albacea. que... No puede haber una sucesión sin albacea. Si se muere el albacea, el juez va a tener que nombrar otro albacea que se encargue de administrar los bienes. ¿Ok? ¿No recaería en el heredero automáticamente eso? No, el albacea se tiene que procesar la sucesión en sus 4 etapas: nombramiento de herederos y legatarios, y aceptación y protesta al cargo del albacea, inventario y avalúo, administración y adjudicación. En el primer momento se nombran herederos, legatarios y albacea, y si ante el proceso se fallece el albacea, el juez tiene que nombrar otro albacea para que termine de procesar esa sucesión. ¿Ok? Y se tiene que seguir todo el caminito. En la segunda etapa se tiene que hacer el listado de los bienes que hay pendientes, de las obligaciones, de las deudas, se pagan, pero el albacea muchas veces es heredero, de hecho en la gran mayoría de los casos puede ser, y bueno, se aplicarían las reglas de la sucesión legítima o testamentaria, pero si fallece el albacea se tiene que nombrar otra persona como albacea, porque es la persona en derecho que se encarga de administrar estos bienes. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, ¿en qué caso se puede extinguir el usufructo? Muerte del usufructuario. Si se muere la persona que tiene el usufructo, se acaba el usufructo. 2. Vencimiento del plazo. Si yo di el usufructo por 5 años y transcurre el plazo, se extingue. Si le doy vitalicio y la persona que tenía el usufructo se muere, pues es por muerte del usufructuario, naturalmente. Por el cumplimiento de una condición.
Recuerden que la condición es un acontecimiento futuro de realización incierta, del que depende el nacimiento de derechos y obligaciones. Te voy a dar el usufructo de mi casa para que puedas usarla y disfrutarla en lo que yo estoy de viaje. Si regreso, me regresas mi casa. Si se cumple esa condición y yo regreso de viaje, se extingue el usufructo. Se tiene que establecer en el acto, en el instrumento respectivo, porque se hace ante notario. ¿Okay? Y naturalmente se inscribe en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros. ¿Ok? Siguiente causa de extinción del usufructo, como les comentaba, consolidación de la propiedad. En caso de que se extinga el usufructo, si se reúnen el derecho de uso y de disfrute con el de goce, se consolida la propiedad otra vez y eso obviamente genera que el usufructo se extinga. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda de lo que estoy comentando? No, profesor. Ok. El usufructuario también puede renunciar. ¿Sabes que ya no quiero ser usufructuario? En caso de renuncia también se puede extinguir el usufructo por la pérdida del objeto dado en usufructo. ¿Qué pasa si yo di un usufructo a un carro y se pierde el carro? Pues automáticamente se pierde, se lo roban, automáticamente termina el usufructo. ¿Ok? Otro supuesto, el usufructuario puede ceder el derecho si es que no está prohibido en el contrato. Bueno, no es un contrato, si no está prohibido en la escritura. Puede ceder el derecho real, porque es un derecho real. ¿Okay? Si el usufructuario cede el derecho real de usufructo, pues también se extingue para este usufructuario. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Esas renuncias se penalizan. Si está establecido en el instrumento que se constituye el usufructo, sí. Si no hay una penalización, no. ¿Ok? ¿Qué pasa si se extingue? Si yo que di el goce como nudo propietario, más bien si yo que tengo el goce como nudo propietario, pierdo el derecho de goce. Si el nudo propietario pierde el derecho de goce, también se extingue el usufructo. ¿Ok? Y hay algunos casos en los cuales se le pide una fianza o una garantía al usufructuario para que pueda ser usufructuario. Vamos a pensar incluso en un contrato de arrendamiento cuando piden estas famosas fianzas o depósitos. Si se pierde, si para rentar me están pidiendo que dé una garantía, una fianza, un depósito y no lo doy, automáticamente se puede extinguir el usufructo. Eso si el usufructo se pide una fianza. Si no se pidió una fianza, pues obviamente esa no será una causal. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? No, profe. Ok. Esto es lo que me interesa que sepan del derecho de usufructo. Vamos a hablar ahora del derecho de uso. ¿Ok? Y este es realmente muy fácil y muy sencillo. El derecho de uso, como lo habíamos comentado, es uno de los 3 derechos que conforma el derecho de propiedad. El derecho de uso simplemente permite al titular de este derecho utilizar el bien. Pero cuando hablamos del derecho de uso hablamos de bienes muebles. Bienes muebles, una pluma, un carro, una silla, un refrigerador. Y el derecho de habitación confiere al titular del derecho de habitación justamente utilizar un bien inmueble. La diferencia entre el uso y la habitación es que el uso permite a la persona que tenga este derecho usar un bien mueble y la habitación utilizar o usar un bien inmueble. Derecho de uso y habitación. No hay mucho que decir en torno a esto. ¿Alguien tiene alguna duda? No, en caso del derecho de habitación, profe, Ajá. debe de ser el titular. Por ejemplo, si, no sé, un inmueble está abandonado y X persona ¿cómo se llama? Lo invade y paga todo, o tal vez me estoy confundiendo un poco. No, a ver, una cosa es que legalmente yo como propietario te dé el derecho de habitación
el derecho de habitación está constituido plenamente conforme a la ley. Yo como propietario te estoy dando el derecho solamente de uso. No puedes disfrutarlo, solamente puedes utilizar, como en el caso de un hotel, el derecho de habitación. En el caso que tú me estás planteando, prácticamente, estamos hablando de un bien vacante que no tiene propietario aparente, y aunque pague las cosas, eso no me hace propietario. ¿Ok? Eso simplemente son cargas y contribuciones que pesan respecto del inmueble. Si yo estoy ocupando un inmueble que no es mío, que no tiene propietario aparente, recuerden que para los bienes vacantes hay un proceso especial para buscar al propietario y que se ponga a disposición del propietario. Y si me pongo a ocupar ese bien, pues bueno, ya será conforme a mi responsabilidad, ya será bajo mi responsabilidad, ¿ok? Puede que alguien me demande por despojo, me demande la acción reivindicatoria o me denuncie por despojo, ¿ok? ¿Sí está claro? Sí, Ok. Se pueden hacer trueques de bienes inmuebles sin perjuicio de contrato o convenio. Es legal o no es posible. Lo que te voy a responder simple y sencillamente es lo siguiente. Hay un contrato que se llama permuta. La permuta es intercambiar una cosa por otra, pero ambos tienen que ser propietarios. Yo soy propietario de una casa. Te doy la casa a cambio de que tú me des tus 2 carros deportivos. Eso es una permuta. Pero yo tengo que ser propietario de la casa y tú de los carros. ¿Ok? Sí se puede. Bueno, vamos a hablar de otro derecho real, de la servidumbre. Este derecho necesito toda su atención, porque sí es complejo, ¿eh? Este es el más complejo que hay de entender, entonces necesito toda su atención. La servidumbre es un derecho real, pero ¿cómo lo define la ley? Como un gravamen real, impuesto sobre un bien inmueble en beneficio de otro, otra vez, es un gravamen real. ¿Qué es la servidumbre? Un gravamen real impuesto sobre un inmueble, un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, obviamente de otro inmueble, en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño, perteneciente a distinto dueño. Otra vez, es un gravamen real impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro, perteneciente a distinto dueño. ¿Ya lo tienen todos? sí, profe. Un gravamen es una carga, así quiero que lo entiendan. Un gravamen en el derecho es una carga que pesa respecto de un bien inmueble. ¿Qué tipo de cargas pueden existir? Por eso es un gravamen real. Un gravamen es carga real. Recuerden que es un derecho real, de res, rey, cosa. Una carga que pesa sobre una cosa, que pesa sobre un inmueble para beneficiar a otro inmueble. Eso es una servidumbre. Y para que les quede más claro, vamos a hablar de los tipos de servidumbre. Hay varios tipos de servidumbre. Por ejemplo, las continuas y discontinuas. Servidumbres continuas y discontinuas. ¿Ok? Continuas y discontinuas. Las servidumbres continuas, en las servidumbres continuas jamás no interviene la voluntad del hombre. Nunca interviene la voluntad del hombre para que puedan llevarse a cabo. Por ejemplo, si yo soy propietario de un rancho y en ese rancho hay un lago y ese lago suministra el agua a los habitantes que están abajo de mi rancho, pues ahí no intervino la mano del hombre, simplemente sobre mi rancho pesa una carga, una servidumbre. Yo tengo la carga, tengo que tolerar la existencia de ese laguito, de ese pequeño lago, de esa laguna, porque suministra de agua a los habitantes que hay después de mi rancho, ¿ok? Ahí no intervino jamás la mano del hombre. En las discontinuas sí. En las discontinuas sí interviene la mano del hombre. A lo mejor necesitamos a lo mejor hay un lago o una corriente de agua y necesitamos incorporar una tubería para que esa
agua sea adecuadamente suministrada a las personas. Ahí sí interviene la mano del hombre. Si yo dejo el lago sin que intervenga la mano del hombre, sea una servidumbre continua. Y en una discontinua, a lo mejor si hicimos una tubería, ya interviene la mano del hombre. ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Otras. Las servidumbres aparentes y las no aparentes. Aparentes y no aparentes. Las aparentes son las que tienen signos exteriores y las no aparentes no tienen signos exteriores. ¿Cómo qué? A lo mejor ustedes están en su casa, vayan a su cocina y a lo mejor hay una tubería a la mitad, en el techo de su cocina hay una tubería que atraviesa porque el vecino de arriba necesita desaguar todos los desechos de su departamento. Esa es una servidumbre aparente. La estoy viendo en mi cocina. Una servidumbre no aparente, si el tubo estuviera dentro de la pared y yo no la podría ver, y yo no la pudiera ver, eso sería una servidumbre no aparente. No tiene signos exteriores. ¿Sí está claro o no? Sí, básicamente es lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay servidumbres inseparables, inseparables e indivisibles. Inseparables e indivisibles. ¿Ok? A lo mejor hay una servidumbre, hay una tubería que si yo la separo o si yo la fracciono ya no tendría la misma utilidad porque ya no fluye de la misma manera el líquido. Es inseparable, es indivisible, no puedo fraccionar esa tubería o esa servidumbre porque entonces ya no tendría el mismo funcionamiento. Inseparable e indivisible es exactamente igual, no se pueden separar, no se pueden dividir, porque entonces ya no sirve la servidumbre, ya no tendría ninguna función. ¿Sí está claro? Sí. Legales. De las servidumbres legales hay varias. Las servidumbres legales son aquellas que están establecidas en la ley y siempre se va a tomar en cuenta la circunstancia del predio. Un predio es el inmueble, ¿ok? Siempre se va a tomar en cuenta la utilidad pública de los que van a beneficiarse de esa servidumbre o de la utilidad privada de aquel que es dueño de la servidumbre. Y hay varios tipos de servidumbres legales. Por ejemplo, está la servidumbre legal de desagüe, una tubería donde se va a desaguar justamente todos estos residuos peligrosos. Legal de acueducto, cuando se establece una tubería formalmente, ¿ok? Legal de paso. ¿Cuál sería una servidumbre legal de paso? Imagínense que ustedes, vuelvo al ejemplo del rancho, ¿no? Tienen un rancho tan grande que la única manera de tener acceso al pueblito es que tengan que pasar a fuerza por su rancho. Esa es una servidumbre legal de paso. Ustedes tienen que permitir, tienen que tolerar que la gente pase, atraviese su propiedad, porque de otra manera no podrían tener acceso pues, al pueblo aledaño. ¿Sí está claro? Sí. Bueno, hay servidumbres que también son voluntarias e involuntarias. Las servidumbres que se establecen de manera voluntaria, pues obviamente se establecen, se hacen con el consentimiento del dueño del inmueble que va a tener a cargo esa servidumbre. Y las involuntarias son sin la voluntad del hombre. Aunque no quieras, debes de permitir esta servidumbre porque si no vas a perjudicar a otras personas y de esta manera, pues si no se cumple esa servidumbre, el juez puede obligar a que se cumpla esa servidumbre. Esas son las servidumbres voluntarias e involuntarias. ¿Tienen duda de los tipos de servidumbre? No, solo me podría repetir la de las legales, por favor. Sí, las legales son legal de desagüe, un tubo sobre el que caen desechos. Legal de acueducto, puede ser puede ser que se establezca una tubería para que atraviesen cables o agua o residuos. Y legal de paso, yo tengo que permitirle el paso a las personas, ¿ok? Bueno,
¿Cuáles son las causas por las cuales se puede extinguir la servidumbre? ¿Ok? Bueno, la persona, o más bien, el inmueble o el predio que tiene su cargo la servidumbre, el que tiene la carga, se le conoce como fundo sirviente. Y el inmueble que se ve beneficiado se le conoce como fundo dominante. Mi casa es la que está obligada a tener la servidumbre, es el fundo sirviente. La casa del vecino es la que se va a beneficiar, es el fundo dominante. Bueno, si se reúnen estos dos, el fundo sirviente y el fundo dominante, automáticamente se extingue la servidumbre. ¿Cómo se pueden unir? ¿Cómo se pueden incorporar en una sola? Pues a lo mejor yo soy dueño del fundo dominante y voy a comprar el fundo sirviente. Ya soy propietario de los dos inmuebles, ya recaen esos dos inmuebles en una sola persona. Ahí se puede extinguir la servidumbre. ¿Está claro? Sí. Porque no se use, por falta de uso. Porque no se use. Eso está claro. Por el deterioro, ya está muy vieja, ya no se puede usar, pues automáticamente se extingue la servidumbre. ¿Ok? Otro supuesto. ¿Qué pasa si yo ya no quiero que continúe esa servidumbre y le digo al propietario del inmueble o del predio que se está beneficiando, oye, ¿qué te parece si damos por extinta la servidumbre? Y a cambio de eso, pues puede ser que te dé un dinero, puede ser oneroso o gratuito ese acto. Si la persona que es propietaria del inmueble que se está beneficiando automáticamente condona ese derecho, ya sea de manera gratuita u onerosa, cuando haya dinero, pues automáticamente se extingue la servidumbre. ¿Ok? O finalmente, cuando el juez, a través de una sentencia, revoca ese gravamen real, revoca la servidumbre. ¿Tienen alguna duda de esto de la servidumbre? No, ninguna. Ok. Vamos a hablar de los últimos dos derechos reales, de la prenda y de la hipoteca. Estos dos derechos reales se les conoce como derechos reales de garantía. Son contratos, ambos son contratos. Tanto la prenda como la hipoteca son contratos. Y son contratos accesorios, siempre dependen de un contrato principal. ¿Cuál es el contrato principal? Siempre va a ser un mutuo, por lo general. Un mutuo es un préstamo de dinero. Yo te voy a prestar dinero, pero tú me vas a dar una garantía. ¿Ok? ¿Alguien ha ido al empeño? Sí, yo. Ok. Esos incidentes cuando vamos al empeño. Eso es un contrato de prenda. Oye, Monte de Piedad, préstame dinero. Ok, ¿cuánto necesitas? Pues necesito 5,000 pesos. Ok, ¿qué me vas a dar en garantía? Si damos en garantía un bien mueble, estamos hablando del contrato de prenda. El contrato principal es el contrato de mutuo, un contrato de préstamo de dinero. Y siempre ese contrato de mutuo va a estar garantizado por un contrato de prenda. Te voy a dar en prenda una consola de videojuegos que cuesta 15,000 pesos, un PlayStation 5. Ah, está bien, pero déjame evaluarlo. Para mí cuesta 6,000 pesos, que siempre lo hacen así. Te puedo dar 6,000 pesos por tu consola de videojuegos. Si no me pagas el préstamo de dinero en un mes, te voy a dar 2 chances más, porque dan como 2 refrendos, una cosa así, o ya ni sé. Y si no lo pagas, vas a perder el bien que me diste en garantía y lo voy a rematar. ¿Ok? Ese es el contrato de prenda. Y la prenda puede ser con posesión o con desposesión. Hay lugares donde te dicen, ok, ¿qué me vas a dar como garantía? Pues tu PlayStation 5. Quédatelo. No necesito que me lo des.
Eso es con desposesión. No me están pidiendo que les transmita la posesión de la garantía de ese bien mueble. Y cuando damos la posesión es cuando se lo quedan ellos. ¿Ok? Puede ser con o sin desposesión. Entonces, el derecho real de prenda, la prenda es un derecho real constituido, sobre un bien mueble, derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable. Aquí un nuevo concepto, enajenación. Si quieren saber qué es enajenación, porque tiene muchos significados, consulten el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación. Tiene muchos significados. Lo que tienen que entender de la enajenación es que es transmitir la propiedad. Yo enajeno en el derecho cuando transmito la propiedad de algo, en términos generales, para no hacerlos más bolas. Entonces, la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable que se puede transmitir para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. ¿Ya lo tienen todos? Ok. Sí, ya. Ok, vamos a hablar ahora de la hipoteca. Como se lo están imaginando, la hipoteca sí es un contrato de garantía también, pero el contrato de hipoteca se da específicamente sobre bienes inmuebles. Es imposible hipotecar un bien mueble, no se puede. Cuando doy en garantía un bien mueble, estamos hablando de prenda. Cuando doy en garantía un bien inmueble, estoy dando en garantía un bien... cuando doy en garantía un bien inmueble, estoy hablando de la hipoteca. Estos famosos contratos. Oye, necesito un préstamo más fuerte. A lo mejor voy a pedir un préstamo al banco por 2 millones de pesos. ¿Qué me vas a dar de garantía? Pues mi casa. Bueno, entonces vamos a hipotecar tu casa. Y por la cuantía se tiene que hacer ante notario público. Obviamente, esa es la formalidad que pide la ley. En el caso de la hipoteca, nunca se transmite la posesión de la garantía. Si yo no pago ese adeudo, el acreedor hipotecario, que es el que tiene derecho a hacer efectiva la hipoteca, acreedor hipotecario, tiene que iniciar un juicio que se llama juicio especial hipotecario. Y en algunos estados lo hacen a través de un juicio ejecutivo civil, lo cual no es correcto. Pero bueno, se hace a través de un juicio especial hipotecario. Tú no me pagaste, llevas 3 mensualidades sin pagar. Ahora te voy a ejecutar, voy a tramitar un juicio especial hipotecario para quitarte tu casa. ¿Ok? ¿Sí está claro o no? Sí. La hipoteca puede ser voluntaria o necesaria. Es voluntaria cuando yo la constituyo exteriorizando mi voluntad, cuando tengo voluntad para constituir esa hipoteca. Y es necesaria cuando alguna autoridad obliga al titular de ese bien inmueble a dar ese bien inmueble como garantía. O sea, cuando no hay voluntad del hombre, cuando me obliga una autoridad. ¿Ok? Pago de alimentos. Si yo debo muchos alimentos, muchas pensiones alimenticias, demasiadas, y tengo que dar en garantía mi casa, pues ni modo. El juez me va a obligar a establecer esa hipoteca, esa garantía. ¿Ok? Y además podemos establecer grados y preferencias. Hay hipotecas en primer lugar y grado. Por ejemplo, ¿se puede hipotecar más de una vez una casa o un inmueble? Sí. Solamente que el primero que la hipoteque la va a registrar en el registro público de la propiedad y va a tener preferencia frente al que sea garante hipotecario, frente al segundo acreedor hipotecario. La persona que da en garantía la hipoteca
se llama garante hipotecario. Yo doy en garantía mi casa, yo soy el garante hipotecario. La persona a la que le debo dinero es el acreedor hipotecario. Si la hipoteca se constituye a favor del banco en primer lugar, pues el banco va a tener preferencia para cobrar o para adquirir ese inmueble antes que el acreedor hipotecario en segundo lugar. Sí se puede hacer eso, pero pues allá el acreedor hipotecario en segundo lugar, si acepta. Voy a ser el segundo formado en la fila. Y el grado se refiere justamente a este tipo. Hay una rama en derecho que se llama derecho concursal. Cuando yo me declaro en incumplimiento generalizado de mis obligaciones, me declaro en quiebra, entonces un juez puede declararme en quiebra. Y todos mis acreedores, a todos los que les debo dinero, se van a formar. Debo 1,000,000 de pesos, pero tengo 100,000. Hasta donde alcance. Ahí se establece el grado de preferencia, por eso se dice grado, que tienen las personas para poder reclamar esa garantía. ¿Alguna duda hasta este momento? No. Ok. ¿Todas esas deudas hipotecarias y de crédito se pueden heredar? Claro que sí, por supuesto. Las deudas también se heredan. Es lo que comentábamos. El albacea tiene obligación primero de pagar los adeudos. Si sobra algo, lo reparto. Si lo que sobra son deudas, esas deudas se heredan y las tienen que pagar los herederos o legatarios. Vamos a definir entonces a la hipoteca. La hipoteca es una garantía real. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor, a la persona que tiene derecho a cobrar. La hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a este o sea, el acreedor hipotecario, y que da derecho a este en caso de incumplimiento de la obligación garantizada y que da derecho a este en caso de incumplimiento de la obligación garantizada a ser pagado con el valor de los bienes, en el grado de preferencia establecido por la ley. ¿Ya tienen todos el concepto, niños? Sí. Ok. Pues esto es lo que me interesa que sepan ustedes de estos derechos reales de garantía, prenda e hipoteca. Prácticamente con esto terminamos de estudiar los derechos reales. Nada más me interesa, a manera de refuerzo, esto que comentábamos, hablar de un tema, de una figura que se conoce como la prescripción. Esto que platicábamos de la prescripción, que también es obligado en este tema que estamos platicando. Si ustedes quieren conocer las reglas de la prescripción, sobre todo tú, Luis, que me estabas haciendo muchos planteamientos en torno a esto, vienen establecidos en el Código Civil a partir del artículo 1135, Código Civil para el Distrito Federal. La prescripción en el Estado de México y en otros estados, porque así se le llamaba en Roma en principio, se le conoce como usucapión. ¿Y qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Esa es la prescripción.
la pérdida o adquisición de derechos por el simple transcurso del tiempo. Y hay dos tipos de prescripción, la prescripción positiva y la prescripción negativa. Prescripción positiva y negativa. La prescripción positiva se da cuando se adquieren derechos por el simple transcurso del tiempo. Y la prescripción negativa se da cuando se extinguen derechos por el simple transcurso del tiempo. Esto que platicábamos de los inmuebles. Si una persona está habitando un inmueble, hay ciertos requisitos para esta prescripción. A título de dueño, que todo el mundo lo ubique como dueño. Título de dueño. Todo el mundo me ubica como dueño. De manera pacífica, que no haya habido un pleito o un litigio en el transcurso. De manera continua. De manera continua quiere decir que es ininterrumpido. No un año sí y dos no. Continuo. ¿Ok? Pública, pacífica, continua e ininterrumpida. Se puede plantear la prescripción ante el juez de lo civil. Si es de buena fe, en 5 años. Si es de mala fe, en 10 años. No confundir con una figura que se llama caducidad del proceso. Ustedes van a llevar una materia que se llama Teoría General del Proceso. Y cuando una persona demanda a otra, si transcurren 120 días antes de que se dicte sentencia, sin que nadie haga nada, sin que nadie haga nada, ni el actor, ni el demandado, ni el juez, nadie, el proceso caduca, así como si un yogur caducara y ya no se pudiera utilizar, el proceso caduca y el juez solito, de oficio, sin que nadie le diga, va a declarar caduco ese proceso y ya no se va a poder llevar a cabo antes de la sentencia. Son figuras muy diferentes la caducidad del proceso y la prescripción. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de mencionar? No, ninguna. Bueno, jóvenes, con eso terminamos este pequeño curso, mi curso express de introducción al estudio del derecho. Espero que les haya sido satisfactorio, que hayan habido algunos conocimientos novedosos, que hayan suplido algunos que no les dieron en su clase, que lo hayan entendido. El día de mañana en nuestro examen escrito, a la 1 de la tarde voy a estar subiendo los exámenes a Classroom. Anticipen lo que les comenté, las instrucciones, sus cámaras, por favor. Mañana las tenemos que abrir, sus aplicaciones para escanear si fuera el caso, y mañana mismo les estoy dando sus calificaciones del examen oral y les subo inmediatamente sus casos prácticos para los que puedan llegar a este examen oral, y el día viernes sería el examen oral. Todos necesitan estar en el chat para que los llame. Las casas rodantes son un bien mueble o un bien inmueble. ¿Se pueden desplazar por sí mismas? ¿Sí? ¿Y qué dice el 750 del Código Civil? ¿Se consideran o no? En este punto ya me tendrían que saber responder eso. ¿Las casas rodantes son bien mueble o inmueble? ¿Un carro es un bien mueble o inmueble? Pues es un bien mueble. Se puede desplazar por sí mismo o por medio de otra fuerza. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda de los temas que vimos durante el curso, jóvenes? No, maestro. ¿Alguna duda del examen? ¿Alguna duda de mañana? De lo que sea. Mañana el examen va a durar las 2 horas de clase más aparte los 5 minutos para enviar el examen. Sí, O va a durar 1 hora y ya después la otra hora no, para poder enviar el examen. no, les voy a dar 2 horas para que lo puedan resolver. Si lo terminan antes, enhorabuena. Y como les indiqué en Classroom, pues tienen 5 minutos para subirlo a Classroom. Porque si no, pues se asume que están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, tienen 5 minutos para poderlo escanear después de que hayan concluido su examen, pero claro que vamos a dar las 2 horas, ¿ok? ¿Va a venir todo hasta lo de hoy, profe? Sí, todo, mi estimada Stephanie, todo. Los libros también, absolutamente todo. Así es. ¿Alguna otra duda?
Son 4 tipos diferentes de exámenes. Son 11 preguntas, una de rescate, de temas jurídicos que no vimos, naturalmente. Por si tienen algún acierto extra, tienen un punto extra. Y, bueno, ¿alguna otra duda, niños? No, maestro, todo bien. No, ninguna. Bueno, pues por mi parte, les agradezco su atención. Me dio mucho gusto haberles dado este curso de recuperación. Espero que algo hayan aprendido. Después del examen, servidor y amigo, espero coincidir en las siguientes clases en el semestre regular con ustedes y agradezco muchísimo su atención, niños. ¿Ok? Bueno, Ok, muchas gracias, profe. gracias a ustedes. Si no hay nada más que decir, nos vemos mañana en el examen. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias. Hasta mañana. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Siendo las 2 horas con 51 minutos del día 28 de julio de 2021, se da por concluida la clase de Introducción al Estudio del Derecho del curso de Recuperación Académica del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en su horario de 1 a 3 de la tarde.